Vengo de conocer los reinos que he inventado, los autores colombianos y la literatura italiana. Un podcast del Instituto Italiano di Cultura. En este episodio, Catalina Navas nos habla de Errantes de Marco Amerighi. Hola, hola. Soy Catalina Navas, otra vez con ustedes, acompañándolos en este recorrido por la literatura italiana en español que leemos en las librerías y las bibliotecas públicas de Bogotá. Hoy voy a hablarles de un libro que, a diferencia de los otros del episodio, es tal vez de los libros más recientes o los libros que se habrán leído menos en Colombia, y justamente es porque se presentó en la Feria del Libro de 2023. Es Errantes de Marco Amerighi, editado en la colección Letras de Plata de las ediciones Urano. Un libro que tiene una traducción que yo he disfrutado mucho porque, a diferencia a veces de las traducciones que se leen, es una traducción como con no diría yo que es un español latinoamericano, pero definitivamente es un español más global y no tan español peninsular. Entonces me gustó un montón. El título original en español es Randaggi y la primera edición que se hace en Colombia se hizo en 2022. Este es un libro que cuenta la historia de Pietro Benatti, un muchacho que está en el proceso de convertirse en hombre. Diría yo que se convierte en hombre ya casi al final de la adolescencia. Y justamente empieza uno a preguntarse qué es convertirse en hombre, como hoy en día. Y es un libro que se pregunta por eso justamente. Yo disfruto un montón este tipo de libros porque me gusta un montón pensar en estos libros como tan masculinos, en el buen sentido de la palabra, en la medida en la que son libros que se preguntan por qué ser hombre hoy en día, por qué ser hombre en un mundo en el que la masculinidad tradicional está desmoronándose, debe desmoronarse como la conocemos, pues porque ha infligido grandes dolores hacia sí mismos, pero también pues hacia las mujeres del mundo, por supuesto, y por supuesto también hacia todo, ¿no? Como hacia las otras formas de vida. Y me interesan mucho este tipo de libros que ponen la lupa justamente en ese asunto de la masculinidad y lo hacen de una manera tan delicada y creo yo tan acertada como este libro de Marco Amerighi. Como les contaba, Pietro Benatti es un muchacho, un hombre, que está definiéndose por oposición a los otros hombres de su familia. Entonces, él está en ese universo en el que le molesta mucho a su padre, está en una tradición familiar en la que los hombres desaparecen. Yo siento que esta idea también de desaparecer es muy cercana a los colombianos, donde la tradición del padre que desaparece, que se va por unos cigarrillos o a la panadería y desaparece para siempre, o también esa tradición tan colombiana que tienen los hombres de tener dos familias y desaparecer y tener una segunda vida, pues está allí también y nos resuena como con ese chiste terrible que a los colombianos nos pues es tan cercano. Los hombres de la familia de Pietro Benatti desaparecen y básicamente todo el mundo se está preguntando en qué momento va a desaparecer Pietro para volver a aparecer, ¿no? Estos hombres, el papá de Pietro Benatti desaparece en algún momento, se va y cuando vuelve le falta un dedo. Entonces Pietro le dice despectivamente el mutilado. En la novela el papá de Pietro pues es el mutilado al que le falta un dedo y nunca sabemos qué fue lo que le pasó. Esas aventuras de los hombres que desaparecen y reaparecen están allí como en el silencio. Y entonces Pietro Benatti es esta persona que se define en oposición o se define en oposición a su papá, pero también en relación a su hermano, porque tiene este gran amor por su hermano, que es un personaje que se pareciera como un rey Midas contemporáneo, como que cualquier cosa que toca la convierte en algo muy precioso. Él es un deportista maravilloso, es fantástico, es cuidadoso con las mujeres, pareciera a él como si fuera una masculinidad del futuro. Es buen deportista, es buen matemático, es cuidadoso, es amable. Hay alguna escena en el libro en la que él dice de su hermano que su hermano era un personaje leve, que se sentía al trato con los otros como un bálsamo. Y entonces Pietro Benatti, el protagonista de esta historia, está en ese límite entre no ser como su papá y la imposibilidad de ser como su hermano, a quien él ama mucho. Mm,
Eso es, básicamente esa es la trama de la novela. Déjenme leerles, no es el principio de la novela, pero creo que está ya hacia la mitad de la novela, pero nos define muy bien cuál es la premisa narrativa o el juego que nos está proponiendo Errantes de Marco Amerigui. Hay una conversación en la que el hermano de Pietro, Tommaso, le está contando a su hermano que se va a casar, que está muy enamorado, se va a casar con su esposa y van a tener un hijo. Y entonces Pietro le está diciendo, le está haciendo caer en cuenta que él no es un hombre del matrimonio, que se ha quejado un montón del matrimonio, que por qué está tomando esa decisión como tan de otro tiempo. Y Tommaso le dice: quiero pararme en el ápice de la felicidad y mirar alrededor. Y Pietro le contesta: ¿por qué no grabas un video cuando vayas de vacaciones? No estoy buscando un recuerdo, Pietro, sino justo lo contrario. Agarró con fuerza el tapón de una botella y sonrió. Quiero ver el futuro antes de que tome forma. Y esta me parece a mí que este diálogo es el diálogo o uno de los diálogos que concentra la propuesta de la novela, porque justamente son dos hombres que están viendo cómo se desmorona todo, se desmorona el sistema económico, se desmoronan la manera en la que se hace arte, porque Pietro es un músico y está tratando de encontrar un espacio en el mundo de la música sin lograrlo del todo. Se desmorona la familia también. Y Tommaso está tratando y Pietro están tratando de justamente de encontrar ese ápice de la felicidad. Fíjense en la palabra que usa la traductora aquí, que es el ápice de la felicidad. Como que es un ápice de la felicidad, es como si estuvieras parado en el alféizar de la felicidad o si estuvieras parado en el borde del precipicio de la felicidad. Al otro lado del ápice no hay nada. Hay una cosa que tú mismo tienes que construirte. Y este libro también entonces me recuerda al Varón Rampante de Italo Calvino, que es otro libro que hemos hablado en otros episodios. Si no los han oído, los invitamos a que los oigan. En el que los personajes deciden construirse un sistema de valores y un marco de comportamiento que es nuevo para ellos. Y en esa medida me parece que es supremamente valioso y conmovedor lo que hace esta novela, que es cómo voy a construirme como hombre en un mundo que está desmoronándose para los hombres o con una idea de hombre que se está desmoronando. Este es un personaje que ya no encaja en esos modelos, ni en el de pícaro, ni en el de bondadoso. No es el hombre que se aprovecha de la humanidad, ni es el hombre que ofrece también alivio para la humanidad. Él está como en el camino, en el camino intermedio, y me recuerda de nuevo, para volver también a los cuentos de hadas clásicos y los cuentos de hadas rusos, de ese personaje que aparece repetitivamente, que es Iván, como el hermano menor Iván, el pequeño Iván, que es el perezoso. El pequeño Iván que no encaja en los heroísmos de sus hermanos ni en los juegos de la realeza que le proponen los zares, sino que se queda tumbado en el horno comiendo setas, esperando a ver qué le pasa, esperando no a ver qué puede hacer él con la vida, sino qué hace la vida con él. Y muy generosamente la vida le entrega también una cantidad de regalos. Parece que no es necesario hacer grandes proezas, ni es necesario como tener un plan muy estructurado, porque la vida le va a entregar a Pietro lo que hay que hacer con la vida. Y eso me parece bello. Es como si hubiera un valor adicional en esa abulia, en esa incapacidad de actuar en el mundo, en ese negarse a actuar, hay una acción también. Esta novela me parece a mí que dialoga también con los géneros clásicos de la novela, como la novela de formación. Esta novela en la que hay un muchacho o una muchacha que sale de su casa y hay una serie de pasos que tienen que encontrarse o enfrentarse para salir adelante. Entonces, no sé, se encuentra con alguien, recibe un ayudante, recibe unas revelaciones, tiene una serie de aventuras, cumple con un propósito y vuelve a su casa transformado. Es un poco lo que quiere hacer esta novela, pero, pero a mí me parece que es muy valioso lo que hace, porque justamente toma un género clásico como si estuviera visitando las formas clásicas de la literatura y se preguntara por esas formas clásicas de la literatura en un momento en el que todo se derrumba. Em, me acuerda también de una novela publicada el año pasado acá en Colombia que se llama Los Asquerosos, y justamente habla de eso, como de, por ejemplo, cómo soñar con el mundo natural o cómo soñar con esa idea tan del siglo XIX de irse a probar a la naturaleza, a la soledad de la naturaleza, en un mundo en el que, pues,
ya los pueblos han sido abandonados porque la gente ya no vive en los pueblos, hay calentamiento global, el agua potable es cada vez más escasa. Es justamente como retomar un viejo relato y actualizarlo. Em, Esto también se ve, por ejemplo, en el narrador de la novela, que es un narrador omnisciente, un poco que me recordó a mí también esos narradores de las novelas del 19, como un narrador que todo lo ve y que está en el corazón de todos los personajes. Pero también me parece muy interesante que el autor Marco Amerigui haya escogido este tipo de narrador, porque justamente también es como hacerle un homenaje a esas formas clásicas de la literatura desde un momento de crisis. Otra cosa que también ocurre en esta novela es que es una novela que, como les decía antes, es sumamente masculina, que se pregunta por esos problemas masculinos que, digamos, son problemas de la humanidad también. A mí me conmovieron mucho esos muchachos perdidos y como rotos un poco por dentro, tan jóvenes. Me sentí profundamente cercana a ellos, pero a pesar de ser una novela que yo creo que es sobre esas preguntas de la masculinidad, también sobre el amor entre hombres, el amor problemático entre hombres, no necesariamente el amor homosexual, sino el amor entre padre e hijo, el amor entre hermanos. Es una novela muy bella que trata también sobre ese amor fraternal y sus dolores, pero es una novela en la que también los personajes femeninos tienen una profundidad. No son esos libros a veces en los que los hombres sufren en soledad y ven allí solamente mujeres que son interlocutoras para sí mismos, ¿no? No son solamente como un receptor del diálogo, sino que los personajes femeninos igual tienen una profundidad importante. Entonces, por ejemplo, tenemos el personaje de Dora, que es una de las novias del personaje, también una chica joven, española, muy rota por dentro también, como un poco como Pietro. Y el narrador con su mirada superior, con su mirada un poco de Dios sobre estos personajes. Yo creo que ese narrador también tiene que ver con que al estar los personajes un poco rotos y desamparados, el narrador, ese narrador superior que los está mirando como desde la parte de arriba del escenario, pues también les ofrece un cierto consuelo. Dora dice: el caso es que al final de mi noche sentí que debía agradecérselo, no solo una, sino 100.000 veces, porque gracias a él había descubierto lo que sospechaba desde siempre, es decir, algo que no funcionaba en mi interior y que ese algo no era una desilusión, ni un luto, ni un miedo al futuro, sino algo concreto y real, un fallo, una avería, el funcionamiento defectuoso de un engranaje que, como decía Nietzsche, se ocultaba allí en alguna parte, en el abismo de mi carne. Y esto que es lo que Dora se lo está contando a otro personaje, pues es un poco lo que les pasa a todos, como este proceso de descubrir, no de descubrirse como un personaje que tiene que hacerse un camino que no ha descubierto, sino de reconocerse como un personaje roto, un personaje que más que encontrar un camino en el mundo, tiene que encontrar unas curitas primero adentro y unas curitas para restañarse las heridas que no había tenido el valor de verse. Y es bello también porque es una novela sobre la vulnerabilidad, sobre reconocerse como seres humanos heridos y la responsabilidad de hacerse dueño de esas heridas. Quisiera también leerles un fragmento en voz alta justamente para hablar de ese asunto de la fragilidad, que es la manera también en la que el libro se acerca a los lectores y las lectoras, casi como si los personajes fueran niños a los que fuera necesario abrazar y decirles como ya está bien, ya, ven te abrazo, todo va a estar bien, y participar un poco de ese restañamiento de las heridas. Es un libro con unos personajes conmovedores, entrañables, que hacen que los lectores quisiéramos abrazarlos. Dice así: hacer acopio del valor que le había faltado hasta ese momento. Aquí está Pietro tratando o soñando o fantaseando con contarle a Dora lo que no va a ser capaz de contarle, exponerle su vulnerabilidad, abrirle como su corazón y decirle lo que no va a ser capaz de decirle. Que de nuevo, yo no sé si el personaje sea capaz de decirse eso a sí mismo. Tal vez sea el narrador desde esa mirada superior como tratando de entenderlo, comprenderlo, pero tal vez viendo unas palabras y unas comprensiones que el personaje mismo todavía no está en capacidad de enunciar. Hacer acopio, tumbarse en el suelo sobre el cuerpo de Dora como si fueran dos naipes,
hacer acopio del valor que le había faltado hasta ese momento, contarle que tenía una oreja más pequeña que la otra, que cuando era pequeño todos lo llamaban Bómbolo, que su hermano había dejado de jugar el fútbol porque se había roto un hombro para salvarlo y no porque quisiera seguir la carrera académica. Decirle, ya puestos, que le estaba abriendo el corazón en un ímpetu insólito e irrepetible, que la única vez que no se había sentido un fracasado era cuando ella había abierto su capullo de sábanas y desnudo y enfebrecido lo había estrechado entre sus brazos. Cuando el farol parpadeó y se encendió de nuevo, Pietro exhaló un suspiro, bajó del muro, fue al centro de la plaza brillante de agua y miró alrededor por última vez. El mundo le parecía un espejo que reflejaba todas sus idioteces. Justamente este libro es sobre encontrar un mundo que refleje todas las idioteces para construir cosas que no sean tan idiotas. Y pues bueno, me parece a mí que es profundamente conmovedor. Es un libro que, como les contaba, fue presentado en la Filbo en 2022. Fue uno de los premios finalistas del premio Strega en 2022 y su autor es un autor joven que está en su mediana edad, Marco Merigui. Recomendado también para que lo puedan seguir y ver qué más va a escribir Marco en español. Gracias, nos vemos en un siguiente episodio.